Buenas tardes, profesora y compañeros. La verdad intenté varias veces grabar con mi rostro, pero no pude. Hasta realicé una llamada por Meet, pero no lo logré. Intenté hacer la grabación de Canva, la hice una vez y tampoco pude grabar con el rostro. Entonces, ahora pues voy a presentar de manera normal. Y bueno, primero les voy a compartir un poco sobre mi análisis sociológico, el que se llama la formación pedagógica. En la Spark, EP, Ideología, Socialización y Cohesión de la Insurgencia. Digamos que mi presentación lo que está buscando es establecer un tono netamente académico. La tesis central pues es de este trabajo y es analizar que la guerrilla no únicamente tiene como una acción bélica, sino que también eh, pues verlo, considerarlo como un sistema social total, un sistema pues que utiliza la pedagogía de manera deliberada con tres fines. ¿Cuáles son esos tres fines? Bueno, el primero es construir una identidad colectiva sólida, el segundo es legitimar el uso de la violencia y el tercero es garantizar la propia reproducción pues con el tiempo de este grupo. Bueno, en mi marco teórico yo utilicé tres ejes de análisis principales con tres autores principales, en este caso Marx, Parson y Simmel. El primero pues es el materialismo histórico de Karl Marx. Este nos sirve pues para entender cómo la educación funcionó como una herramienta para despertar la conciencia de la clase. Mi segundo eh, autor pues es Talcott Parson. Él nos habla desde lo estructural del funcionamiento del funcionalismo, ¿no? Entonces esto es más como para analizar cómo se logra la internalización psicológica del rol del combatiente. Y el tercero es la sociología del conflicto de George Simmel. Esto nos sirvió para explicar cómo la presencia de un enemigo externo generaliza la cohesión pues interna del grupo. Yo diría que la guerrilla se llega a analizar pues como un sistema social total, como ya lo había dicho antes, y no únicamente como un actor válido. Y esto es vital aclararlo porque pues no estoy aquí para justificar los actos del grupo insurgente, ¿no? Mi objetivo es netamente analizar la funcionalidad sociológica y la eficacia pues de los métodos que ellos están utilizando en el entrenamiento para transformar a un civil en un combatiente. Bueno, la ideología y la lucha de las clases, esto lo analicé desde una perspectiva del individuo a través de Marx. Aquí mi punto focal es que la transformación de la ideología, la formación fariana tenía un objetivo claro, el cual es romper lo que el marxismo denomina la falsa conciencia. Digamos que el campesino llega a una aceptación de status quo y la pedagogía lo que está buscando es destruir esa visión para instaurar una conciencia de clase para sí. ¿Qué quiero decir con eso? Yo quiero decir que una conciencia, o sea, ellos adquieren como una conciencia revolucionaria activa. Entonces, pues para que me entiendan un poco mejor, eh, ellos toman la educación como un arma, porque en este contexto la alfabetización no era un fin altruista, ¿sí? Leer y escribir no es solo por sí mismos o no es solo por educación, sino que ellos van a utilizar esto como instrumentos para poder acceder a textos como el manifiesto comunista y estos los van a utilizar para política. Entonces viene a ser como un requisito previo, necesario y obligatorio pues, para justificar moralmente la toma de las armas y asimismo enseñarle a los demás. Y también tengo la dialéctica. Entonces, con ella lo que se enseña es una lógica, eh, pues de que la superación violenta de las contradicciones del capitalismo son necesarias para alcanzar la paz. Y esto lo hacían mediante tres cosas pues muy estrictas. Lo primero es la tesis, la antítesis y la síntesis. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, lo voy a explicar con un ejemplo.
Se inculcaba que la paz viene a ser la síntesis, solo que sería posible tras la superación violenta. La superación violenta viene a ser la antítesis de las contradicciones pues del capitalismo, ¿no? También me gustaría pues explicarme un poco mejor a través de una cita de Marx que dice que no es la constancia del hombre la que determina un ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina una conciencia. ¿Qué quiero decir con eso? Digamos que eso viene a ser, bueno, explica un poco lo que la guerrilla necesitaba al reclutar, el contar y el cambiar totalmente el entorno de la persona. ¿Por qué? Porque las personas siempre somos seres sociales. Y no únicamente cambiando como la realidad diaria de las personas, pues podrían reconfigurar su estructura mental. Acá me gustaría hablarles un poco más sobre la socialización y el sistema de personalidad. Esto desde la perspectiva de Tal Parson. Entonces, pues pensamos que ahora, aparte de la técnica sobre la conducta, utilizando Tal Parson y utilizando su teoría del sistema social, acá nos centramos en el concepto de la socialización secundaria y específicamente en la función de la latencia, del esquema pues ágil. ¿Qué quiero decir con eso? ¿A qué me refiero con el mantenimiento de patrones culturales? Pues que lo que, o sea, eso lo expliqué mediante estos tres de acá. Y el primero es el rol del set y el control. Lo que observamos pues es como la configuración en la persona o en el sujeto, y lo cual cambia los roles del individuo. Y acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, Juan deja de ser un agricultor, un campesino normal del día a día, para convertirse en un camarada y volverse parte del sistema. Y su personalidad se va a reprogramar y va a ser nueva para servir únicamente como al sistema social de la guerrilla. En la educación militar pues actúa no solamente como un mecanismo de control para evitar la desviación, ¿sí? Digamos que la clave de Parson está en el si el individuo internaliza la norma. En este caso, pues sería la disciplina revolucionaria. La vigilancia externa pues sería menos necesaria porque la persona ya tendría como el policía en la cabeza diciéndole tienes que hacer esto, tienes que hacerlo así, y si no vas a tener un castigo, y piensa en lo que se te ha enseñado y en los textos que tienes. Y como tres tenemos la gratificación versus la privatización. Bueno, acá el combate aprende una lección, el combatiente aprende una lección nueva en el que debe posponer los deseos individuales inmediatos, o sea, sus necesidades básicas, como ver a la familia, estar en un lugar cómodo, tener eh, pues necesidades básicas, porque recordemos que usualmente estos grupos armados se encuentran en el bosque o en la montaña y buscan estar más en pro de la estabilidad del sistema, en este caso un sistema mayor, en este caso tienen una causa y la causa es la revolución. Llegados a este punto, la verdad, si yo le pudiera hacer una pregunta a Parso, sería ¿cómo se logra que una persona esté dispuesta a morir por una idea? Y yo sentiría que Parson respondería que eso no es una locura, que más bien es el resultado de una socialización secundaria y muy efectiva que pues se ha reescrito a la persona para enseñarla, para alinearla con los objetivos pues, de este grupo. En mi diapositiva número 4 pues nosotros tenemos el conflicto como cohesión e identidad. Esto lo vamos a hacer desde la perspectiva de George Simmel. Digamos que su aporte es clave,
¿sí? En el concepto del enemigo externo como elemento integrador y la forma de sistemización o eh, Vergesellschaftung. La verdad, una palabra muy interesante, muy difícil de pronunciar. Y así es como nos lo describe nuestro autor. Digamos que así me plantea que el conflicto con un grupo externo, en este caso externo al Estado, ¿no? El cual es la guerrilla, pues es lo que aumenta la centralización y la cohesión de un grupo interno. La amenaza constante no debilita el grupo, sino que al contrario, eso lo que va a hacer es que los va a unir, va a validar toda la información, les va a reafirmar, porque es lo que ellos le están enseñando a su grupo. Y digamos que si no hubiera una amenaza externa, pues la cohesión interna se relajaría, porque no se sentirían amenazados y no tendrían que buscar una manera de respaldarse. Otra manera en la que yo lo escribí es el ritual, no, el ritual y los límites. Digamos que ellos tienen como unas conferencias y unos espacios de estudio. Y eso funciona como rituales sociológicos para reafirmar la presentación de pues la pertenencia de este círculo que es completamente cerrado y se podría describir que es similar a una secta. La pedagogía traza una línea moral absoluta. Ellos son muy conscientes de la organización que tienen dentro. Ellos son muy conscientes de la virtud revolucionaria, ¿sí? Y fuera de ella saben que existe únicamente la barbarie capitalista, por así decirlo. Esto vendría a ser como la claridad binaria que ellos tienen y la cual es muy importante y esencial para mantener pues la el combate, para mantener como esa moral y permanecer firmes. Otra cita que yo decidí poner porque me llamó mucho la atención está Simmel. Él nos dice que el grupo en el estado de defensa o de ataque tiende a la centralización incondicional. Y para mí esto realmente explica la estructura jerárquica que pues tiene las FARC. Bueno, como conclusión, ¿no? Para terminar con mis diapositivas, yo diría que este análisis, la verdad, me permitió ver más allá de la violencia y entender una estructura completamente nueva, de la cual no era para nada consciente. Y es una estructura que es sorprendente cómo sostiene a esta organización. Bueno, en primer lugar, pues tengo la pedagogía como estructura de manifiesto eh, desde una visión personalista. En esta, pues yo diría que las FARC logró no, no perdurar únicamente, o sea, las FARC logró estar en el sistema por 50 años. Y es porque lograron una manera de reproducción cultural exitoso. Ellos prácticamente crearon una subcultura y crearon valores nuevos, valores propios, y estos valores se han transmitido de manera eficaz en generación tras generación y de los nuevos que llegan les incursan lo mismo. También tengo acá la funcionalidad del odio de la clase desde una visión marxista. Esa educación política que ya decía antes en ese grupo cerradito sirvió para racionar la violencia, para enseñarles a que si no es por esos medios no van a lograr conseguir nada y no van a lograr obtener nada. Entonces la persona que es combatiente y que no mata, o sea, no mata por instinto asesino, sino que matas por una necesidad. Ya viene a ser una necesidad histórica que se inculca de generación en generación y lleva mucho tiempo con el mismo ideal y estoy peleando por mi gente y estoy peleando por mi grupo y estoy peleando por mis derechos que han sido inculcados a lo largo del tiempo. Y mi tercera visión, por así decirlo, es la identidad por oposición y esta la vengo a ver desde una visión similar.
En esta yo creo que la formación militar ayudó a crear una identidad blindada. ¿A qué me refiero con eso de que ayudó a crear una identidad blindada? Bueno, pues que están cerrados a no ver nada más, a no ver nada nuevo. Ellos tienen ya como su propia reflexión final y crucial pues del conflicto. Y para no desmovilizarse realmente el individuo no solamente debe entregar un fusil, ¿sí? Sino que debe desocializarse de esta comunidad o de esta región, ¿sí? Debe dejar esa estructura tan rígida a la que está perteneciendo y aprender que pues uno logra vivir sin el enemigo, porque ellos todos los años nos vieron como enemigos, o bueno, no a nosotros, pero sí al gobierno. Y eso fue lo que les dio como un sentido a su vida y un sentido al rol. Y ellos, si se desmovilizan, perderían como ese sentido. Y por eso es muy importante que ellos tengan como nuevamente una socialización. Eso sería todo. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Y eso es todo. Gracias.